porque esta semilla va a caer en tu corazón, porque tu corazón es una tierra fértil y no va a ser como ese campo que me dejó ver Dios, seco, árido. Tampoco va a ser como el cementerio donde se van a quedar tus sueños, tus propósitos, tus promesas enterradas. La fe que tú vas desarrollando y has ido desarrollando desde el transcurso que estamos como iglesia va incrementando, y como decía Pastor Areli, yo soy testimonio de muchas cosas y muchos somos testimonio de las cosas maravillosas que han pasado en muchos hermanos de aquí. Amén. Y más que van a seguir pasando. Señor, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por ese privilegio que me permites de predicarle a este pueblo tuyo. Señor, te doy gracias porque así como llegaron esta mañana con un hambre de ti, así tú sacias esa hambre con tu palabra. Te doy gracias. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar viendo bastantes versos en Ezequiel, porque el tema se llama fe para lo imposible. Ezequiel, un hombre, un profeta de Dios. Un profeta de Dios nunca se equivoca. Un profeta de Dios habla siempre con denuedo. Un profeta de Dios habla la palabra de Dios porque escucha directamente de Dios. Por eso hoy los profetas del Nuevo Testamento, aunque parezcan similares a los del Antiguo, ahorita los profetas del Nuevo Testamento solamente tienen que confirmar algo que Dios ya te dijo. Porque yo soy un creyente nacido de nuevo, yo tengo el Espíritu Santo y yo sé que si Dios ya me dijo algo, Él va a enviar una persona y me lo ha hecho conmigo. Me ha enviado y personas que no saben lo que Dios ya me dijo, me dice, esto dice el Señor, así, así, así. Y digo, wow. Pero yo no agarro algo que Dios nunca me ha dicho y me dice, esto dice el Señor. Te dijo a ti, a mí no me ha dicho. Amén. Ezequiel 37:1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí, es Ezequiel hablando, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Qué estamos viendo? Un problema, una situación. A nosotros a menudo se nos presentan problemas, situaciones, que la solución para ese problema es la fe. Por eso tenemos que ver y usar la fe para lo imposible. Dios en este verso le mostró las limitaciones humanas a Ezequiel para que él entendiera lo sobrenatural, lo imposible. Que le mostró un valle de huesos secos. Amén, gloria a Dios. Es como a ti Dios te presenta en medio de un problema. ¿Qué vas a hacer cuando tienes un problema? ¿Qué hacemos cuando tenemos un problema? Dios puso a Ezequiel para manifestar el poder de lo sobrenatural y manifestar que Él es el Dios de lo imposible. Amén. En el verso 2 dice, Ezequiel hablando dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, no eran simplemente secos, estaban secos en gran manera. Muchos huesos secos, no solo secos, estaban sequísimos. Humanamente hablando, es imposible que esos huesos fueran a tener vida. Muchas veces nosotros confrontamos situaciones que parecen imposibles que puedan tener soluciones. Vamos viendo para qué es la fe para lo imposible. Pero ¿de quién estaba escuchando Ezequiel? Del Dios que vive dentro de ti. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, venía solamente entre elegidos a profetas. Hoy está en todos los que reciben a Jesús como Señor y Salvador. Amén. En todos.
Si nuestra hermana Yanet, no sé si en la mañana lo hizo, pero si nuestra hermana dice en este día, yo quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador, recibe el Espíritu Santo de Dios y ahora ella va a recibir instrucciones directas de Dios. Hace 2 semanas hablábamos sobre si nosotros vamos a buscar un profeta, yo como cristiano, si voy a buscar un profeta para que me profetice, estoy moviéndome contra lo que dice la Escritura. Es antibíblico andar buscando un profeta para que te guíe. ¿Quién te guía hoy? De acuerdo a Juan 14, Juan 15, Juan 16, yo me voy a ir, pero les voy a dar un confortador, un guía, un consolador. Ese consolador le va a decir todas las cosas. Ese consolador los va a guiar a la verdad. Amén. Amén. Ok, imagínate la situación, muchos huesos secos, imposibles que fueran a tener vida. Pero Ezequiel seguía escuchando de Dios. Tú nunca dejes escuchar de Dios. En el verso 3 de Ezequiel 37 dice, me dijo, Dios le habló, el Espíritu Santo te habla a ti. Dios me dijo, hijo de hombre, le hizo una pregunta, ¿vivirán estos huesos? ¿Cuál sería tu pregunta si Dios te dice, la situación por la que estás pasando se va a componer? ¿Cuál sería tu respuesta? Me diagnosticaron cáncer. Tengo 6 meses de vida. Me dijo el doctor que me duele aquí y me dijo, ¿cuál sería la respuesta? Tú lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la respuesta? Por eso estamos viendo fe para lo imposible. ¿Cuál fue la respuesta de Ezequiel cuando Dios le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Cuál fue la respuesta de Ezequiel? Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Amén. Señor, tú lo sabes. ¿Por qué le dijo eso? En otras palabras, Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Porque Ezequiel estaba hablando en el Espíritu. Tú eres el Dios de lo imposible. Cuando tú y yo estamos en el Espíritu, podemos conversar con Dios. Amén, así es. ¿Quién es el que te saque del Espíritu? Aquel que vino a robar, a matar y destruir. La semana pasada oíamos lo primero que Satanás va a usar para sacarte del Espíritu son las murmuraciones. Alguien ya murmuró por ti. Les decía, se van a ir a otro lugar. En otro lugar al principio nos reciben bien, con mucho amor, pero va pasando el tiempo, empezamos a escuchar también murmuraciones, porque una iglesia perfecta nunca la vamos a encontrar. Amén, así es. Amén. Pero cuando tú ignoras las murmuraciones y escuchas fe para lo imposible, te tienes que quedar ahí para seguir oyendo fe para lo imposible, porque la fe para lo imposible va a sanar, va a libertarte y va a resolver todos los problemas por muy graves que sean. ¿Están conmigo? Amén. Ok, cuando nosotros estamos en el Espíritu podemos conversar con Dios. Amén. En el verso 4 de Ezequiel 37, 4 dijo, me dijo entonces, cuando tú estás en el Espíritu, ¿qué le dijo Dios a Ezequiel? En el verso 4, profetiza pues sobre estos huesos. ¿Quién le dio toda la autoridad a Ezequiel de hablarle a los huesos? Dios. ¿Qué es profetizar? Profetizar es hablar lo que escuchas de Dios. Hoy nosotros tenemos 66 libros. Aquí están. Hay muchas palabras de profecía. Ezequiel no habló palabras por él mismo. Ezequiel habló lo que Dios le decía. Cuando nosotros hablamos lo que Dios dice, todo va a tener vida. Amén, gloria a Dios. Pero cuando hablamos lo que sentimos, yo siento que el Espíritu de Dios dice que va a quedar pobre un mes, pero después viene, eso no viene de Dios. Vendrá de otro recurso, menos del recurso de Dios. Dios le dijo, dile a estos huesos secos, oigan palabra de Ezequiel. ¿Cómo dice? ¿Lo leí bien? No, no hay palabra de Dios. Oigan palabra de Ezequiel. No.
No. Oigan, palabra de Jehová. Amén, así es. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Ezequiel? Profetiza, habla lo que oigas de mí. Nosotros tenemos 66 libros llenos de profecía, que tú le puedes hablar a cualquier situación. Si no hablamos palabra de Dios, estamos hablando o profetizando en nuestro entendimiento. El verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Así ha dicho Ezequiel a estos huesos. Era Ezequiel hablando por Dios. Era Ezequiel usando la palabra de Dios. Era Ezequiel hablando lo que él oía de Dios. Y cuando dijo, así ha dicho Jehová el Señor, estos huesos, he aquí, yo hago entrar un espíritu en ustedes. ¿Quién habló? Ezequiel. ¿Quién le dio instrucciones? Dios. Amén. Cuando tú hablas lo que Dios dice, por ejemplo, Primera de Pedro 2:24, por las heridas de Jesús, ¿yo voy a ser sanado o yo ya fui sano? Ya fui sano. Ya fui sano. Yo tengo que hablarle a mi cuerpo. Cuando yo siento una crisis, cuando yo siento un dolor, cuando yo siento un dilema, un problema, una angustia, una preocupación, cuando yo siento que estoy estresado y angustiado, no, un momento. Es el tiempo de profetizarle a mi cuerpo. Por las heridas de Jesús, yo fui sanado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por las heridas de Jesús, yo fui sanado. Amén. ¿Qué estás haciendo? Estás profetizando, no estás profetizando de tu propio entendimiento. Sacaste una palabra, Primera de Pedro 2:24, y le hablaste a tu cuerpo. Es como Ezequiel se puso delante de sus huesos, escuchó voz de Dios. Ezequiel no tiene una Biblia como tú y yo la tenemos, y Ezequiel dijo, huesos, ahora yo hago. Era la voz de Dios. ¿Y qué sucedió cuando Ezequiel le habló a esos huesos? Dios usó la boca de Ezequiel para mostrar lo imposible. En este tiempo, tú lleno del Espíritu Santo, Dios usa tu boca para que tú demuestres a lo posible lo imposible. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Cuando nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, nuestra boca va a hablar lo que Dios dice. Los huesos secos tomaron vida. En el verso 6, pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabrás, huesos, problema, sabrán que yo soy Ezequiel. Jehová. Sabrán que yo soy Jehová. Amén. Gloria a Dios. Pobreza, te vas de mi casa porque sabrás que yo soy Jehová. Porque tú estás hablando por Jehová. Amén. Así es. Tú estás hablando por Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama el tema? Fe para lo imposible. Nosotros somos hechos para hacer lo imposible. Amén. Aleluya. El verso 6. Dios nos dio autoridad para hablar como Él. ¿Qué sucede cuando nosotros hablamos y creemos que somos como Él y que hablamos como Él? ¿Qué sucede? Lo estamos viendo en la palabra. En Juan 10:34, Jesús le responde y le dice, hey, ¿no está escrito en nuestra ley que yo les dije soy dioses? Anótalo. Juan 10:34. Jesús les dice, hey, ¿no está escrito en la ley que vosotros sois dioses? Que tú tienes que hablar como Dios, que tú tienes que imitar a Dios. Pablo nos dice ser imitadores de mí como yo lo soy del Padre. Nos dio toda esa autoridad de imitarlo. No tengas miedo de las críticas, no tengas miedo de las murmuraciones, porque si tú hablas como Dios, vas a tener resultados como Dios. Amén. Así es. Pero si tú dejas que los que murmuran, ay, se sienten como Dios. Los que se sienten como Dios son ellos, los que te critican, porque ellos le dicen a Dios, pongo en tus manos este problema. Señor, te pido que sanes.
¿Quiénes son ellos para darle una instrucción a Dios que venga y deje el cielo y lo sane? Cuando yo tengo toda autoridad, todo poder para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, para sanar dolencias y para convertir lo imposible en posible. Esa autoridad no la dio Dios. Amén. Gloria a Dios. Verso 7. En el verso 7 de Ezequiel 37, Ezequiel dice: profeticé, pues como me fue mandado. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos que profetizar como nos fue mandado. ¿Cómo nos fue mandado? Hablar la palabra. Y esa palabra tiene que ir en línea con lo que Dios ya me dijo a mí con anterioridad. Amén. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron. ¿Cuánto sucedió cuando Ezequiel habló palabra de Dios? Tuvo que pasar un mes, un año. Hoy te hablan demasiadas profecías y han pasado un año y no se han cumplido. Han pasado un mes y no se ha cumplido. Tienes que estar al pendiente de que te lo profetizan. Si tú aceptas algo que por un espíritu de adivinación algo te dijo, te metes en un problema. Porque más que profetas hoy hay adivinos. Aleluya. Amén. Profeticé. ¿Qué sucedió cuando Ezequiel profetizó? ¿Tuvo que pasar un año para que esos huesos cobraran vida? Inmediatamente empezó a oír un ruido. Ezequiel habló la palabra de Dios. Ezequiel habló lo que Dios le dijo. Inmediatamente empezó a suceder lo que Génesis 1:2 nos dice: hágase la luz. ¿Qué hizo? Apareció la luz. Cuando Ezequiel, lleno del poder de Dios, lleno de credulidad, le dijo a sus huesos: huesos, entren tendones y levántense, empezó a oír un ruido y él dijo: ¿qué está sucediendo? Imagínate la escena que Ezequiel vio, que empezaron a meterse carne, tendones, esos huesos empezaron a hacer vida. Dice: hubo un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. ¡Wow! Estamos hablando de fe para lo imposible. Hermano, si tú eres un creyente nacido de nuevo, dentro de ti está la fe para lo imposible. Dentro de ti está la fe para lo imposible. Habló lo que el Espíritu le dijo. Cuando nosotros hablamos lo que la palabra dice, nosotros estamos profetizando. Tiene que suceder lo que la palabra dice, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Si no sucede lo que estamos viendo que sucedió con los huesos, si no sucede eso en nuestras vidas, con las profecías que nos han dado o con las profecías que nosotros damos, si solamente no sucede nada, estamos hablando lo que sentimos. La fe no se siente, la fe se manifiesta. Amén. El verso 8: y miré, y he aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero todavía no había ellos espíritu. Ezequiel vio la manifestación de lo que habló en el Espíritu. El verso 9: me dijo el Espíritu: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Ezequiel. No, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Cuando estamos en el Espíritu, Dios te habla. Apocalipsis 1:10, el apóstol Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cuál era la condición del apóstol Juan en la isla de Patmos? Estaba en el Espíritu. Cuando tú estás en el Espíritu, jamás vas a oír un espíritu engañador. No vas a oír un espíritu mentiroso, vas a oír el espíritu de verdad. El verso 10 dice: y profeticé como se me había mandado. ¿Qué hubiera sucedido si Ezequiel hubiera profetizado lo que él sentía? Ezequiel es un reflejo de lo que tú y yo somos.
Si tú y yo profetizamos lo que sentimos, nos salimos del alineamiento de Dios, desobedecemos a Dios y no vamos a recibir de Dios. Tú y yo, llenos del Espíritu Santo, tenemos que dejar de profetizar lo que sentimos y profetizar lo que la palabra de Dios dice a tu vida y a la vida del hermano. Por eso cuando nosotros oramos la palabra de Dios, no solamente estamos orando, estamos hablando un verso, le estamos haciendo profecía a tu vida y a la vida mía. Por ejemplo, si tú oras la oración de Efesios 1, del 16 al 23, la oras para ti y dices: Señor, te doy gracias porque tú me llenaste de sabiduría, me llenaste de conocimiento, me llenaste de entendimiento, me llenaste de todo el conocimiento tuyo. Y no solamente eso, sino que me sentaste juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Estás hablando no tus sentimientos. Estás hablando lo que la palabra dice, te estás profetizando a ti mismo de una manera que tú no entiendes. Empiezas a ver revelaciones, empiezas a tener conocimiento, empiezas a tener un entendimiento de la palabra de Dios como nunca lo habías tenido antes, porque estás profetizando a tu vida. No estás profetizando con sentidos humanos, estás profetizando con sentidos espirituales, porque estás sacando la palabra de Dios y la estás poniendo dentro de ti. Amén. Amén. La profecía de Dios debe demostrar manifestación inmediata. Verso 11, me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son de la casa de Israel. Hay muchas iglesias llenas de huesos secos entonces, porque si son de la casa de Israel y no han tenido manifestación de sanidades, de milagros, de prodigios, entonces si lo traemos en este tiempo, igual, espérame, hay muchas iglesias que tienen 300, 400, 500, 600 miembros y la mayoría de ellos están enfermos. La mayoría de ellos no hayan cómo pagar la renta. Aleluya. Es tiempo de empezar a profetizarnos a nosotros mismos. Amén. La palabra de Dios. Toma la clase de fundación, memorizas a 3 escrituras cada semana. Esas 3 escrituras no solamente las memorizas, se convierten en una profecía en tu vida, porque es palabra de Dios. Juntamente Él llevó mis enfermedades. Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí ahora? Cristo vive en mí. Y lo que yo vivía anteriormente en la carne, ahora lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Seguimos en el verso 12, dice: por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y te voy a hacer subir de las sepulturas y te voy a traer a las tierras de Israel. La profecía del Nuevo Testamento es la palabra de Dios. No podemos profetizar sin palabra o confirmar lo que Dios ya dijo a otra persona. No es bíblico ir a consultar a un profeta, porque todos los que hemos nacido de nuevo recibimos el espíritu de la profecía. Amén. Todos recibimos el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Juan. Y Jesús le contestó: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, tú y yo somos uno. Y también de todos tus hermanos. Ellos retienen el espíritu de Jesús. Adora a Dios, porque Él es testimonio de Jesús. Y es que más, como dice la última parte, Él es el espíritu de la profecía. Tú recibes a Jesús, recibes el espíritu de la profecía. Hoy en día no hay oficinas para profetas, hay oficinas para pastores en el Nuevo Testamento. Sí, hay profetas en el Nuevo Testamento, pero solamente son para confirmar o para hablar una palabra, pero esa palabra va llena de la palabra de Dios. Amén. Seguimos adelante. El verso 13 de Ezequiel: sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis.
y os haré reposar sobre vuestra tierra, y seréis lo que yo hablé, y lo hice, dice Jehová. Aquí está todo lo que tú quieres saber, aquí está todo lo que tú quieras profetizar a tus hijos, a tus descendientes, a tu vida, a tu trabajador, al gobierno. Aquí está todo. Aquí está todo. Verso 15. Aleluya, espérame, deja ver. Amén. ¿Cuántos saben o han leído que Dios le habló a Ezequiel y le dijo: Ezequiel, tu esposa se va a morir? Aleluya. Muerte prematura de la esposa de Ezequiel. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Y entra la pregunta: ¿por qué Dios le mató a la esposa de Ezequiel? Hoy se mueren esposas de pastores prematuramente. Dios se la llevó. Espérate, tienes que escuchar de Dios. Como una mujer llena de Dios, llena del poder del Espíritu Santo, se debe de morir a los 40 años y dices que Dios se la llevó? Al menos que Dios le haya hablado a su esposo: hey, tu esposa se va a morir. Pero yo no creo que si mi esposa es una mujer de Dios llena del Espíritu Santo y está haciendo lo que Dios la mandó a hacer para este ministerio, Dios no me va a decir: tu esposa se va a morir. ¿Qué haría la esposa de Ezequiel? ¿No lo obedecía? ¿No lo apoyaba en el ministerio? ¿Qué hacía? ¿Era un estorbo para Ezequiel? ¿Por qué Dios le dijo a Ezequiel que se iba a morir su esposa? Aleluya. La muerte prematura no viene de Dios. En este caso, Dios vio que la mujer de Ezequiel le estaba estorbando para la obra del ministerio. Ezequiel, lo siento mucho. Vamos a verlo en Ezequiel 24:15. Vino a mí palabra a Ezequiel diciendo: hijo de hombre, he aquí, yo te quito de golpe. Verso 16. No se asusten, esposas. Ustedes son mujeres de Dios. Mientras sigas apoyando a tu esposo, no te preocupes, no te vas a morir prematuramente. Amén. Bueno, es bueno que sepamos todo esto, porque a veces se muere una esposa de un hombre de Dios, de un pastor. Dios se la llevó. Ganó la buena batalla de la fe. No, ganó el diablo porque la mató prematuramente. Si era una mujer de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, el verso 16: hijo de hombre, he aquí, yo quito de golpe lo que más amas, lo que adoras, el deleite de tus ojos, el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran lágrimas. Quiere decir probablemente que Ezequiel tomó la que le gustó, no la que Dios le dio. Y Dios veía que no la apoyaba, no lo apoyaba. Él, tú sabes, si leen el libro de Ezequiel, fue contemporáneo de Jeremías y los dos traían a un pueblo rebelde en ese tiempo. Y Dios veía que la esposa a lo mejor se quedaba viendo novelas, viendo películas en YouTube. Y Ezequiel allá luchando, bregando, y dijo Dios: Ezequiel, yo sé que tú amas a tu esposa, yo sé que es la dulzura de tus ojos, pero que no corran lágrimas de ti, la voy a quitar de ti. Amén. En el verso 18 se murió la mujer, se murió. Y en el verso 24-18 Ezequiel siguió haciendo el llamado de Dios. En el verso 18 dice: yo hablé al pueblo por la mañana, y por la tarde, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió por la tarde? La mujer estaba viendo YouTube, otras cosas allá, y murió.
prematura muerte murió. Y Ezequiel amaba a esa mujer. Hablé por la mañana y por la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Amén. La fe para lo imposible se origina. La fe para lo imposible se origina hablando las cosas que no son como si son. Ya entramos en un concepto de cómo Dios nos da la fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Ya sabemos que Ezequiel, ¿de quién escuchó? ¿De otro profeta o de Dios? Tú y yo tenemos la misma bendición de postrarnos ante Dios y dejar que el Espíritu Santo me dé instrucciones de lo que yo voy a hacer. Amén. En Génesis 17, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Voy a poner mi pacto entre mí y ti. Te voy a multiplicar en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, el verso 4, he aquí mi pacto es contigo. Serás muchedumbre de gente. La clave para alcanzar una fe para lo imposible es hablar lo que no es como si es. Dios le habló así a Abraham y Abraham aprendió así de Dios. Porque dice, te he puesto, ¿cuántos hijos tenía Abraham? Ninguno. ¿Había posibilidades humanamente que Abraham y Sara de 90 años tuvieran hijos? No. Pero le servimos a un Dios de lo imposible, que te dio a ti y me dio a mí una fe para hacer lo imposible. ¿Cómo yo voy a lograr hacer lo imposible? Yo tengo que aprender a hablar las cosas que no son como si son. Si yo sigo hablando las cosas que son como si son, mi fe va a quedar, va a dar contra la pared. Mi fe no va a incrementar. Pero si yo hablo las cosas que no son como si son, voy a manifestar lo que no es como que es. Fe es la convicción de las cosas que tú esperas, la sustancia de las cosas que tú no ves, pero la convicción de las cosas que tú esperas. Dios habló en este verso, también se acuerdan en Génesis, hágase la luz. Dios habló las cosas que no son como si eran. Y así se apareció en Génesis 17 y de esa manera le habló a Abraham. Para que Abraham aprendiera a hablar las cosas que no son como si son. En Romanos 4:17, el apóstol Pablo nos recuerda que Dios enseñó a Abraham a hablar las cosas que no son como si son. Nosotros también tenemos que hablar las cosas que no son como si son. Es tremendo. Todavía escuchamos predicaciones. Yo escuché una en persona en esta semana pasada, que el pastor que estaba predicando decía: nosotros no tenemos que hablar las cosas que no son como si son, porque estamos engañando a Dios. Dice, nosotros somos humanos. Si te pasa un problema, ese problema tiene que estar en tu cuerpo. Si te pasa un dolor, ese dolor está en tu cuerpo. No puedes hablar las cosas que no son reales. Yo dije, ¿cómo estará la congregación de este hermano? Poniendo enfermedades en su pueblo. Hasta cierto punto me hacían creer que si yo hago las cosas que no son como si son, estoy fuera de los propósitos de Dios. Estamos viendo que Dios enseñó y le dijo a Abraham: habla las cosas que no son como si son. Amén. Ok. Lo imposible en la vida de Abraham fue manifestado. La fe para lo imposible está en hablar las cosas que no son como si son. Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios va a producir confianza, va a producir seguridad para hablar las cosas que no son como si son. En Génesis 17:5,
ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será llamado Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios habló las cosas que no son como si son, o él ya veía o no veía a Dios a Abraham con hijos, nunca. Dios ya miraba a Abraham con muchos hijos, con millones de hijos, que somos tú y yo. Empezó a hablar las cosas que no son como si son. Lo imposible en la vida de Abraham se manifestó porque Dios le habló las cosas que no son como si son. Le cambió su nombre. Amén. Puso el nombre de Abraham fue extendido solamente con una H. Esa H antes de Abraham, ya no será tu nombre Abraham, sino Abraham. Esa H en medio de su nombre de Abraham quiere decir Hashem. Yo te doy mi apellido, Abraham. Esa H es el apellido de Dios. Esa H quiere decir Hashem, Dios. Ya no será tu nombre Abraham, ahora será tu nombre Abraham. Abraham Hashem. Nosotros le damos el apellido a las esposas, ¿verdad? Ya tienen mi apellido, ya en su nombre tienen el apellido de nosotros, porque están en un pacto. Ya no su nombre es, ya Abraham ya no fue simplemente Abraham, fue Abraham, que significaba padre de muchedumbre de gentes. Te voy a multiplicar en gran manera, haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Lo imposible en la vida de Abraham fue manifestado. ¿Sí o no? Sí. Puso su nombre en medio del de Abraham. Su nombre ya no fue Abraham, sino que fue Abraham. Dios habló en la vida de Abraham y las cosas que no son como si son, sucedieron porque Dios habló. Así sucedió. Dios habla y sigue hablando las cosas que no son como si son. Génesis 1:26 nos hizo a su imagen y nos hizo a su semejanza. Primera de Juan 4:17, Juan dice, así como él anduvo en esta tierra, así andamos nosotros. Primera de Juan 3:8, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan 1:12, aquellos que lo recibieron y creen en su nombre, les dio autoridad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios y estás aquí para deshacer las obras del diablo. Tú eres hijo de Dios y estás aquí para andar como él anduvo. Amén. Porque Dios hizo un pacto contigo. Amén. Dios habló y nos enseñó que habláramos las cosas que no son como si son. Isaías 8:18 nos dice Isaías 8:18, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. La fe para lo imposible está en hablar las cosas que no son como si son. Ya lo vimos en Romanos 4:17, está escrito, te voy a poner por padre de muchedumbre de gentes. Habló las cosas que no son como si son. En el libro de Habacuc 2:4, he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo, ¿cómo vivimos los justos? Por la fe viviremos. Por la fe viviremos. Hay un relato en la palabra de Dios que yo lo leía y lo meditaba y decía, ¿cómo es posible que una mujer del Antiguo Testamento, que no estaba llena del Espíritu Santo, logró tener fe para lo imposible que muchos que estamos llenos del Espíritu Santo? Y todo por hablar las cosas que no son como si son. Tú y yo, hermano, tenemos que hablar las cosas que no son como si son. Y el diablo va a dejar de burlarse de muchos cristianos. Tenemos que lograr nosotros siempre tenerlo bajo nuestros pies. Quiero que vayamos a 2 de Reyes 4:16. Amén. Hermano, esto nos tiene que impactar a nosotros. Si la palabra de Dios, lo que esta mujer oía de este hombre de Dios, se le quedó en su espíritu y ella lo empezó a ejercer,
tuvo resultados. ¿Cuánto más resultados vamos a tener tú y yo que somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Jesús, comprados a un precio de sangre, justificados de los pecados, entrando en un pacto? ¿Cuánto más poder no tenemos? Y le dijo, en el verso 16, lo leen ustedes todo ese capítulo, en el verso 16 dice, Eliseo le dijo a esta mujer sunamita, el año que viene, por este tiempo, vas a tener un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de su sierva. El varón de Dios estaba hablando las cosas que no son como si son. La mujer no era una creyente nacido de nuevo, no era una hija de Dios, porque estamos en el Antiguo Testamento, pero Dios le dijo a Eliseo que le hablara estas cosas a esta mujer. La mujer dice, hey, no haga burla de su sierva. Mas la mujer se fue, ya no hubo más palabras, el profeta se fue, mas la mujer al año siguiente concibió y dio un hijo, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El niño creció, pero aconteció que en aquel tiempo el niño se murió. Amén. Habiéndolo tomado, verso 20, y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. ¿Y cuál era la condición del niño? En el verso 20, el niño murió. Cuánta angustia para una madre que su hijo esté muerto. Si les da una gripa y andan preocupadas y angustiadas, estamos hablando de creyentes. Tú y yo que recibimos a Jesús. ¿Cuántas de las madres si les da una gripa se asustan? A sus hijos. Esta mujer no era una creyente nacido de nuevo, no estaba llena del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con su hijo? Verso 20, se murió. Se murió su hijo. ¿Qué hizo esta mujer? Estamos viendo fe para lo imposible. Si a esta mujer, sunamita, la fe para lo imposible le funcionó, ¿cuánto más te funciona a ti que eres un hijo o una hija de Dios? Murió, verso 20 dice murió, el verso 21. Ella entonces subió y lo puso en la cama del varón de Dios. Cerró la puerta y se salió. ¿Qué hizo? Agarró a su niño muerto. Estaba su niño muerto. Esa mujer le construyó una casa a este hombre de Dios. Y fue y lo acostó en la cama que el hombre de Dios dormía. El niño no resucitó. Pero ella se fue. Ella se fue. Llamando luego, la dejó el niño en la cama. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo algunos de los criados. Estas era una familia pudiente, tenían criados. Te ruego que envíes conmigo algunos de los criados, una de las asnas, para que yo vaya corriendo. ¿A dónde? A ver al varón de Dios y regrese. Amén. Esto nos tiene que ayudar a nosotros a elevar nuestra fe, a usar los recursos y a usar la fe que tenemos. Amén. Verso 23. Verso 24. Notemos el verso 22. Dice que fue corriendo al varón de Dios. No dice más, pero no dice que fue a pedirle oración. Fue a pedirle porque su hijo había muerto. Ella no hablaba lo que veía. Ella se mantenía en lo que creía. ¿Qué creía ella? Ella se murió su hijo, no llamó a sus familiares angustiada, no habló a una funeraria a hacer los arreglos funerarios. ¿Cómo estaba su hijo? Muerto. Muerto. La dejó en la cama del profeta. Se fue con Eliseo, no mencionó nada. ¿Cuál era la condición del niño? ¿Cómo estaba? Muerto. ¿Ok? No estaba muerto. No fue a pedirle oración por su hijo que había muerto. Ella no habló lo que veía. Ella se mantenía en lo que creía.
Hablaba lo que no era como es. Después, verso 24, hizo enalbordar el asna y dijo al criado, guía y anda. No me hagas detener en el camino, sino hasta que yo te dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Gizi, mira, ahí viene la tsunamita. Verso 26. Eliseo le dice a su criado, a Gizi, te ruego que vayas corriendo a recibirla y le digas, ¿todo va bien? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? ¿Cómo respondió ella? ¿Cómo responderíamos o cómo respondes cuando a tu hijo le da una gripa? Hay silencio en la casa de Jehová. ¿Se asustan por una gripa en sus hijos? Sean sinceros. Sí. ¿Cuál era la condición estamos hablando de una mujer que no había nacido de nuevo, no estaba llena del Espíritu Santo? Pero había visto y había oído a un hombre que estaba lleno de la unción y estaba lleno del poder de Dios, porque ella miraba el poder de Dios en Eliseo. Ella confiaba en el Dios de Eliseo, porque ella lo recibía, ella miraba todas las cosas que Dios hacía en la vida de Eliseo y puso su mirada no en Eliseo, puso su mirada en el Dios de Eliseo. ¿Cuál fue la respuesta de esta mujer? No se te olvide que su hijo cómo estaba, muerto. Y cuando el siervo de Eliseo llegó ante ella, le hizo las preguntas, ¿cuál fue la respuesta de ella? Todo está bien. Todo está bien. ¿Cómo tienes que contestar siempre? Aunque no tengas para pagar la renta, mi renta está pagada. ¿Cómo está? ¿Cómo le voy a hacer este mes? Apenas voy a salir. No tengo ni para gas. No tengo ni para comprar lechita. ¿Y la renta cómo me va a venir? Pero cuando tú dices, todo bien, estás hablando las cosas que no son como si son. ¿Quién está y quién te está respaldando cuando tú hablas las cosas que no son como si son? Todos tenemos sentimientos. ¿Te sientes deprimido? Obvio. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes desilusionado? ¿Te sientes estresado? Y si yo te hablo y te digo, ¿cómo? Ay, tengo una ansiedad, una preocupación, un miedo. ¿Se te va a quitar la preocupación y el miedo diciendo? Se te va a hacer más grave. ¿Cómo estás? Todo bien. Una preocupación tuya no se compara con lo que sentía esta mujer que su hijo se había muerto. Y nosotros nos asustamos por una gripa. Todo bien. Verso 27. En el verso 27 dice, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte, la mujer se asió, vino y se postró a sus pies. Y se acercó el sirviente o guíese para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está amargada. El varón de Dios discernió lo que esta mujer tenía. Déjala, su alma está amargada. Y Jehová me ha encubierto el motivo. Jehová no me ha revelado lo que esta mujer tiene. Amén. Eliseo la recibió. La mujer no habló de la situación, solo se postró a los pies del hombre de Dios. El Señor no le había revelado todavía nada de la situación. El verso 28, ella le dijo, ahí comprendió el hombre de Dios. Porque ella finalmente habló y le dijo, acuérdate, no habló ni dijo, mi hijo está muerto. Ella habló y le dijo, ¿acaso pedí yo hijo a mi Señor? No dije que no te burlases de mí. Cuando ella habló estas cosas, comprendió que algo le había pasado a su hijo. Y ahí él tuvo el entendimiento. Entonces Eliseo le dijo a su siervo Gizi, ciñe tus lomos.
toca mi báculo en tu mano, nota. Eliseo le pasó la unción a Gizi. Le dio su báculo y le dije, toma la unción y vete. Si alguno te encontrare, no le saludas. Y si alguno te saludare, no le respondas. Vas a poner mi báculo sobre el rostro del niño. Eliseo mandó a su asistente y le dio su báculo, el palo, el cayado, y le dio instrucciones. En el verso 30, y le dijo la madre del niño, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. La mujer decidió no dejar a Eliseo. Por las veces que ella lo había hospedado en casa, sabía la unción que este hombre de Dios tenía. Verso 31. Entonces Eliseo se levantó y la siguió. Ya el criado, el asistente de Eliseo, se había ido delante de ellos. Había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero el niño no tenía voz ni sentido. Y así el sirviente de Eliseo se había regresado para encontrar a Eliseo y le declaró diciendo, el niño no despierta. Si el siervo de Eliseo tenía la misma unción de Eliseo y andaba con Eliseo, además se llevó el báculo de Eliseo, ¿por qué la unción de Eliseo no obedeció a Gizi, a su siervo? Porque este siervo que anduvo con Eliseo mucho tiempo era un hombre que no andaba en integridad. No respetaba la unción de Eliseo. Andaba con él, pero no respetaba la unción de Eliseo. Era un hombre que no andaba en integridad. Eliseo lo mandó, le dijo, la unción que está en mí va a sanar a ese niño, lo va a resucitar. No sucedió. ¿Por qué la unción se detuvo en este asistente? ¿Se acuerdan cuando el leproso el lepra, Naamán, el leproso, fue sanado? Y Naamán le quiso dar dinero, por decir así, a Eliseo. Eliseo le dijo, no me pagues nada. ¿Se acuerdan qué hizo su sirviente, su asistente? Se fue y le dijo, a mí dame el dinero, mi señor no lo quiere, pero yo lo quiero. Falta de integridad. La falta de integridad quitó la unción de ese hombre y nunca pudo hacer nada. Amén. Ok, seguimos. La unción de Eliseo no funcionó en su asistente por falta de integridad. El verso 32. Venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba, ¿cómo estaba el niño? ¿Cómo estaba el niño? Muerto. Tendido sobre su cama. ¿La mamá mencionó muerte? No. Todo ese tiempo su madre nunca mencionó que estaba muerto. Habló lo que no era como si fuera. Verso 33. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo la boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él. Y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa de una a otra parte. Después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces. ¿Y qué sucedió? Abrió sus ojos. ¿Qué hizo Eliseo? Se subió sobre él, sintió que el cuerpo empezó a tener calor, pero no despertó. Se fue a orar en el Espíritu, a recibir instrucciones de Dios en la casa, anduvo dando vueltas, orando, preguntándole a Dios. Dios le dijo, regresa y haz lo que te voy a decir. Regresó y hizo lo que Dios le dijo. que sucedió. Abrió los ojos el niño, resucitó. ¿Cuál es la clave de fe para lo imposible? Hablar las cosas que no son como si son. Esa mujer usó fe para lo imposible. Amén. Volviéndose luego se pasó por la casa. El verso 36 dice, entonces llamó a Gizi y le dijo, llama a esta tsunamita. Él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra, después tomó a su hijo y salió. Esta mujer usó fe para lo imposible.
¿Cómo la recibió? Por el tiempo que escuchó de Eliseo, cuando lo recibía. Cuando tú vienes a este lugar, escuchas mucho de fe, tu fe tiene que crecer para lo imposible. Y tú vas a empezar a hacer lo imposible. Pero deja de ver las cosas, deja de hablar las cosas que ves. Empieza a hablar las cosas que no son como si son. Porque cuando tú hablas las cosas que son como que son, hay que ser realistas. Es que a mí me duele, yo tengo que ir a hacerme una operación. No estás usando fe para lo imposible. Tú mismo estás deteniendo el poder de Dios en tu vida y has sido un creyente por 10 años, 5 años, 3 años, 4 años, lo que sea. Estás deteniendo el poder de Dios en tu vida porque estás hablando la realidad, estás hablando lo que sientes. Le decía el miércoles que yo escuchaba esta predicación, decía, hay que ser realistas, nosotros somos humanos, tienes que hablar lo que sientes. ¿Sí? Decía, ¿cómo está la iglesia? Sí, enseño, sí. Tenemos que hablar fe para lo imposible. Tienes que hablar las cosas que no son como si son. Vas al médico, te da un mal reporte, vete a tu casa en el nombre de Jesús. Nombre de enfermedad que te hayan dado, te vas. Te vas, a ti te hablo cuerpo. Fuiste hecho imagen y semejanza de Dios. Ninguna enfermedad habrá en mí. Ninguna arma forjada contra mí va a poder prosperar. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en todas las tribulaciones. ¿Qué estás haciendo? Estás hablándole palabra de profecía a tu cuerpo. Tu cuerpo va a establecerse y tu cuerpo va a ser fortalecido por esa palabra que tú le hablas. Déselo más fuerte porque toda la gloria y la honra es para Él. Ponte de pie. Aleluya. Aleluya. Le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque Él quiere cada día hacer grandes cosas aquí. Amén. Amén. Solamente créele a Dios. Solamente créele a Dios. Empieza a escuchar, empieza a hablar palabra de lo que no. Fe es hablar las cosas que no son como si son. Y vas a venir en alineamiento con lo que la palabra de Dios dice. Amén. Dios les bendiga. Vamos a darle de like.